Creo que le puedes dar ese aplauso más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: qué bueno que viniste hoy, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que están aquí el día de hoy. Es un honor y un privilegio poder venir a la iglesia y nos agarró por ahí la lluvia. Hicimos, la semana pasada me estaba quejando del calor, ahora me voy a quejar de la lluvia, de que está fresco, pero el chiste es quejarnos, aunque no digas amén. No, tenemos que estar agradecidos, Ahora esta semana tocó este clima y damos gracias a Dios por eso. ¿Y por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a tu casa, de escuchar de tu palabra, de aprender más de ti. El día de hoy, Señor, continuamos con Hebreos 11 y qué hermosa enseñanza tienes tú para nosotros. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea con la persona que está ahí a tu lado o atrás de ti y dile: mantén la fe. Cantábamos hace un momento por la fe, ¿no es cierto? Di conmigo, por la fe. Vamos, bien fuerte, por la fe. Vas a ocupar participar más porque habemos menos ahora, entonces ocupo escucharte, me anima. Pero leíamos la semana pasada, comenzábamos con los primeros versículos del libro de Hebreos, capítulo 11. Y decía: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y algo que mencionaba la semana pasada es: se trata de fe, se trata de la fe, pero era muy impresionante el saber que por la fe nuestra vida puede ser transformada. Por nuestra fe las generaciones que vienen después de nosotros también pueden ser transformadas y pueden llevar sus vidas de una cierta manera. Nosotros no actuamos de lo que nosotros somos, nosotros actuamos de lo que nosotros creemos, ¿ok? Y es la fe la que nos dicta la manera en la que tú y yo debemos de vivir. Y tú miras gente que vive de una manera desordenada, es porque no tienen fe tal vez, y se oye feo decir eso, pero tal vez no tienen fe en nada ni en nadie. Tú y yo no somos así, tú y yo mantenemos nuestra fe y nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso tu vida tiene sentido y por eso tu vida tiene propósito, porque has puesto tu fe en el lugar correcto. Dice estos primeros versículos del libro del capítulo 11 de Hebreos: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuántos de aquí quieren ser recordados con un buen testimonio? ¿Cuántos de aquí de verdad quieren ser recordados por un buen testimonio? Que al final de la vida, que al final generaciones después puedan recordar y decir: yo recuerdo a mi abuelo, o yo recuerdo al hermano, o yo recuerdo que se hablaba de un hermano que Dios lo usó de una manera bien hermosa y tenía un testimonio bien bonito. Fuimos creados también para seguir con este legado en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe, dice el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que tú y yo vemos el día de hoy, fue creado de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir esto? Fue Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia que creó todo lo que existe el día de hoy, de algo que tú y yo tal vez no hemos nunca visto, pero por fe lo vamos a llegar a ver. ¿Cuántos dicen amén? En Hebreos 11 nos habla del salón, si se podría decir el salón de la fe, los héroes de la fe. Di conmigo, héroes de la fe. Si hay un capítulo en la Biblia, hay muchos, pero si hay un capítulo en la Biblia que necesitamos nosotros conocer y entender, es Hebreos 11. Hay capítulos a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de los Salmos, hay situaciones que nos enseñan verdades bíblicas bien hermosas. Pero si el día de hoy tú necesitas un ánimo en cuanto a tu fe,
puedes ir y puedes revisar Hebreos 11 y hoy vamos a revisar desde el versículo 4 en adelante, ¿ok? Así que saca tu Biblia, los muchachos la tienen por ahí arriba, pero mira, Hebreos 11 del 4 al 39 nos abre la puerta al salón de la fe o a los héroes de la fe, donde hombres y mujeres comunes se convirtieron en testigos extraordinarios porque decidieron creerle a Dios. Ellos no vivieron por vistas, sino por confianza en las promesas divinas. Mientras escuchamos sus historias, recordemos que la misma fe que los sostuvo a ellos es la misma fe en la que Dios nos invita a vivir el día de hoy. Versículo 4, Hebreos 11, 4. Por la fe. Y por eso cantábamos este canto ahorita. Desde la semana pasada hemos estado orando por este momento. Y por la fe Abel ofreció a Dios, que dice, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Hay muchos, o al menos cuando yo estaba pequeño y estaba en las clases ahí arriba, yo decía, pues qué injusto, ¿no? Qué injusto que a Caín Dios no le recibió su ofrenda porque no era carne, porque era verdura. Y desde ahí tengo algo contra la verdura, ¿no? Como se nota. Pero no es esto, ¿ok? Es mucho más profundo que esto. Si tú pones atención, ¿qué está diciendo el autor de los Hebreos? La razón por la que la ofrenda de Abel fue excelente y mucho más excelente que la de Caín fue por la fe, fue por la manera en la que él presentó su ofrenda. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas veces hacemos cosas no porque queremos o no porque creemos, sino hacemos porque pues es necesario, ¿no? Lo tengo que hacer. Tengo que ir a la iglesia el miércoles a las 6:30. Y muchas veces no lo hacemos por fe, lo hacemos porque es algo que tengo que hacer y tengo que llenar esta casilla que dice miércoles a las 6:30 y domingo a las 12 o a las 10 de la mañana. Pues mira, eso es lo que pasó con Caín. Él entrega una ofrenda porque tenía que hacerlo, no porque quería hacerlo. Él entrega una ofrenda no por fe, sino por, bueno, pues lo voy a hacer. Y por eso es más excelente la de Abel. Pero ¿cuál es la clave? Quiero que me entiendas algo en esta tarde. ¿Cuál es la clave? Por la fe. Di conmigo, por la fe. La fe hace la diferencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú me has escuchado muchas veces decir aquí, prepara tus diezmos, prepara tu ofrenda. Me has escuchado decir, no se trata de la cantidad, se trata de tu corazón y la manera en la que tú lo estás dando. Y en esta ocasión podemos verlo en la historia de Caín y Abel, no la cantidad ni la apariencia externa. Abel fue contado como justo por la fe. La fe nos lleva a ofrecer a Dios lo mejor y no lo que nos sobra. ¿Cuántos dicen amén a eso? La adoración auténtica nace de la fe. Podemos venir y cantar, podemos venir y estar aquí, pero la adoración genuina viene cuando tú y yo cantamos con fe y adoramos con fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero me llamaba mucho la atención esta parte que dice, y aún muerto, ¿no es cierto? Y muerto aún habla por ella. Esta ofrenda fue tan excelente. Y justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra, pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel todavía nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? No conocemos más cosas de Abel, ¿no es cierto? Pero Dios nos sigue recordando en su palabra el ejemplo de dar de esta manera. Así que cuando lleves ofrenda de alabanza, de adoración, cuando entregues algo a Dios, hazlo
con fe. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, por fe. Pero bien fuerte, por la fe. Mira, vámonos al 5 y 6 porque son muchos versículos y nos vamos a ir rapidito. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren tener ese testimonio al final de su vida? Que digan, ese hombre fue un hombre que agradó a Dios. No solo eso, sino que la Biblia nos enseña que por 300 años vivió Enoc y por 300 años caminó con Dios. Es del único de la Biblia del que se dice caminó con Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tú puedes encontrarte esta historia en Génesis 5, 21 al 24. Pero el ser humano fue creado para caminar con Dios. Si tú desde el principio miras la historia, la intención desde el principio fue tener una relación cercana y caminar con Dios día a día en todo momento. ¿Qué pasa? Entra el pecado, hay esta separación porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Enoc, aunque caminó con Dios por 300 años, por fe, él creyó que esto no era su fin. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pecado interrumpió esa comunión. Enoc anticipa la victoria de la fe sobre la muerte cuando es tomado y es llevado al cielo sin morir. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice el versículo 6, uno de los versículos que más no sabemos como cristianos, ¿ok? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la fe básica que se requiere de cualquiera que busque a Dios. Uno debe creer que le hay, que es galardonador, que hay un propósito, ¿no es cierto? Hay un propósito al creer en Dios. No solo hay un propósito para mí, sino que mi vida es cambiada al buscar de Dios. Debemos de creer que Dios está ahí, que Él se revelará al corazón que lo busca. El autor de Hebreos no dice que es difícil agradar a Dios sin fe, dice que es imposible. Di conmigo, imposible. Entonces hay gente en el mundo que dice, yo hago cosas buenas, yo doy aquí, yo doy por allá, yo hago y te pueden dar todo el repertorio de las cosas que hacen y puede parecer muy bueno, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es el componente. Si tú te das cuenta, no te está diciendo sin amor, sin esperanza, sin otras cosas, te dice sin fe. Es imposible agradar a Dios. La clave para ti y para mí es la fe. ¿Cuántos ejemplos van? ¿Cuántos ejemplos van? Abel, ¿no es cierto? Y Enoc. Vamos al siguiente, y si te vas dando cuenta, esto va a ir en un orden cronológico y nos va a llevar a través de todo el Antiguo Testamento en este orden cronológico. Así que las próximas 2 horas vamos a estar bien entretenidos, ¿ok? Ay, ahora sí que dicen amén. No, nos vamos a ir temprano. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Di conmigo, preparó el arca. Bien fuerte, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo no sé si estás poniendo atención a lo que está diciendo aquí. Noé creyó en algo que nunca había visto. Noé creyó hacía siglos que no llovía en la tierra, mucho menos en la parte en la que estaba. Lo más probable es que él nunca en su vida había visto un barco o algo parecido, y de repente Dios le dice, tienes que hacer una arca, el arca de Noé, ¿no es cierto? Como la conocemos hasta el día de hoy. ¿Y qué sucede? La fe produce obediencia
que salva. Pero me llamaba mucho la atención que dice esto: por esta fe condenó al mundo. No debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación al mundo. Si tú escuchas de alguien que su fe condenó al mundo, dices, no, pues él se paraba en cada esquina, ¿no es cierto? Y predicaba y los condenaba, y no. Su obediencia trajo a luz la desobediencia de todo el demás pueblo. En lugar de esto, la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como una condenación para el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, a lo mejor dices, bueno, ¿a qué le estoy diciendo amén? Tu conducta, tu testimonio, el día de hoy, tu testimonio. No sé si te ha tocado que tú estás en algún lugar y dices, bueno, vamos a orar para comer, y miras que hay gente alrededor y como que se incomodan, ¿no es cierto? O bajan la cerveza, o dejan el cigarro, o te dicen perdón porque estaba diciendo groserías, no sabía que eras cristiano. Simplemente por tu conducta tú puedes traer un cambio a donde quiera que tú estás, pero es a través de la fe. A través de la fe es que nuestra conducta es moldeada. La fe en las promesas de Dios nos hace prepararnos aunque el mundo nos ridiculice. Vamos al versículo 8 al 10. Ya vimos a Noé, ya vimos a Enoc, ya vimos a Abel. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham sale de Ur de los Caldeos sin saber hacia dónde iba, ¿no es cierto? La semana pasada hablábamos, la fe se trata de creer, no de ver. No se trata del cómo o el cuándo, sino se trata de quién te está enviando. Y es Dios el que te está enviando, es Dios el que te va a suplir lo que tú debes o lo que tú vas a necesitar. Pero quiero decirte algo, tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Puedes decir esto conmigo? Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. A veces luchamos tanto por mantenernos cómodos en este mundo, ¿ok? Y no en el aspecto de qué carro voy a traer o qué casa voy a tener, sino nos amoldamos a este mundo de una manera que pareciera que somos ciudadanos eternos de este mundo, cuando en realidad solo somos pasajeros. Tú y yo estamos esperando lo que estaba esperando Abraham. Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestra morada está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No debemos hacer de la tierra nuestra morada permanente. Debemos de comportarnos diferente al mundo, porque aunque estoy en el mundo, no soy de este mundo. La fe nos hace peregrinos, buscando lo eterno, no lo temporal. Dile a la persona que está a tu lado, busca lo eterno. Busca lo eterno, es lo que vale la pena. Busca lo eterno, lo temporal se acaba. Busca lo eterno. Pero Abraham tenía una esposa, ¿no es cierto? Sara, en el versículo 11, y entra en este salón de la fama, en estos héroes de la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién le había prometido? ¿Quién le había prometido? Dios. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Imagínate, está diciendo de su esposo que ya tenía más de 90 años, ahora sale toda una descendencia que aún más que la arena innumerable que está en la orilla del mar. Dios es fiel, aun cuando nuestra fe es débil. Esta mujer no creyó del todo. Esta mujer se rió al principio, ¿no es cierto? Y dijo, ¿cómo es posible que esto vaya a suceder? Pero sucedió y ella creyó. Versículo 13 al 16, vamos un poquito más rápido. Pon atención a esto. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y tal vez dices tú, a ver, ¿cómo está esto, no? Tuvieron fe, pero no recibieron lo que se les había prometido, sino mirándolo de lejos. Y este versículo es bien impresionante. Este versículo nos enseña cómo tú y yo debemos de esperar, con paciencia, pero sobre todo con mucha fe. Hasta ahorita los que hemos visto, Abraham, Sara, Enoc, Abel, Noé, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, ¿qué dice ahí? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, lee esto conmigo, pero anhelaban una mejor. Esto es que celestial. Vamos, di conmigo, celestial. Dice, si ellos hubieran querido, hubieran regresado a su lugar de donde salieron. Si ellos hubieran querido, hubieran dejado todo tirado y hubieran regresado. ¿Cuántas veces no te sientes de esa manera, no es cierto? ¿Cuántas veces no te sientes que, Dios, como por qué ando hasta acá? O como por qué está pasando esto? O como por qué. Y decimos, es que allá atrás estaba bien cómodo. O es que allá atrás ya conozco. O es que allá atrás ya me la sé. Y Dios te dice, no. Tienes que ir a aguas más profundas. Tengo algo que enseñarte. No. Tienes que seguir creyendo. Tienes que fortalecer tu fe. Tienes que ver las cosas como si fueran, aunque no son todavía. Y eso es fe. Pero anhelaban una mejor. ¿Qué está diciendo esto? Ellos anhelaban esta patria mejor. ¿Cuál es la patria mejor? Es la única que Cristo puede darnos. Esto es celestial. Por lo cual, escucha esto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Puedes entender lo que está diciendo el autor aquí? Dios no se avergüenza de Sara. Dios no se avergüenza de Enoc. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Abel, el Dios de Noé. ¿Por qué? Por la fe. Di conmigo, por la fe. Es por la fe, conforme a la fe murieron todos. Mirándolo de lejos, deseando ver y considerando la promesa de Dios, a pesar de que parecía muy lejana, creyéndolo, consideraron cuidadosamente la promesa y se aseguraron a sí mismos que la promesa tenía que ser válida porque era de parte de Dios. Saludándolo, esto me llamaba mucho la atención. Ellos tomaron la promesa y la saludaron por fe. Abraham y Sara probablemente pensaron muchas veces el día en el que muchas veces al día en el hijo que Dios les había prometido, y muchas veces saludaron esa promesa. Yo me imagino a Abraham y Sara diciendo, Dios nos prometió, Dios nos lo va a dar. ¿Cómo crees que van a ser sus ojos? ¿Cómo crees que va a ser su nariz? ¿Cómo crees que van a ser sus manos? Y esas conversaciones en fe. El creyente no debe apagarse al mundo, sino vivir esperando la ciudad celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguimos adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. La fe confía en la resurrección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de los huesos, de sus huesos. Y me llamaba mucho la atención porque escuchaba y leía acerca de esta historia, ¿ok? José dice, tienen que acordarse de dónde venimos. Tienen que acordarse que hay una tierra prometida. José trae al pueblo de Israel a Egipto, pero después de generaciones hay un nuevo faraón, hay una nueva persona a cargo y dice, son muchos, no se vayan a levantar, los vamos a hacer nuestros esclavos. Pero José había dejado una palabra y esa palabra era, yo quiero ser sepultado en la tierra donde están mis padres. ¿Y qué quiere decir esto? Para mí era muy impresionante, nunca había puesto atención a esta parte de la historia donde el ataúd de José, ¿ok? El ataúd de José estuvo a la vista, y en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo, estuvo a la vista de todos por 400 años. Di conmigo, 400 años. Por 400 años estuvo a la vista y cualquiera que preguntaba, ¿por qué está ese ataúd ahí? Ellos se sentaban y contaban la historia. Este es José. Este es uno de nuestros padres en la fe. Y él prometió, Dios le prometió a él y a su descendencia que había una tierra prometida a la cual íbamos a ir. Y entonces, ¿por qué menciona él aquí esto de los huesos? Es esta parte de estaban mirando, creyendo que después, y tú lees en la historia y después sí, los huesos fueron llevados a donde José les dijo. Eso está en Génesis 27, que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, y en Génesis 48 al 50 Jacob bendice a los hijos de José y José habla de sus huesos. Puedes ir a verlo ahí. Pero mira, seguimos más adelante. Ahora vamos con Moisés del 23 al 29. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido. Di conmigo, por la fe. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Vamos, di conmigo, por la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En qué tienes puesta la mirada tú el día de hoy? ¿En lo que te da tu trabajo, en lo que te da este mundo, o tienes la mirada puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, di conmigo, por la fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Di conmigo, por la fe. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y tú puedes leer esa historia desde Éxodo 2 hasta Éxodo 14. La fe escoge lo eterno sobre los placeres del pecado. La fe escoge lo eterno por ante cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. Pero ya cruzaron. ¿Te estás dando cuenta cómo nos lleva cronológicamente? Ya cruzaron el mar rojo en seco. ¿Qué sigue? Ya no está Moisés. Ahora ¿quién sigue?
En el desierto, ¿quién está ahí? ¿Quién toma el lugar? Ahora sigue Josué, ¿no es cierto? Y la conquista, Jericó, la primera ciudad que ellos conquistaron. Versículo 30, di conmigo, por la fe. Cayeron los muros de Jericó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Se necesitó mucha fe, ¿no es cierto? Para dar vueltas sin hacer ruido. Otra vuelta sin hacer ruido. Para poder creer que era Dios el que iba a dar la victoria. Di conmigo, por la fe. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe produce obediencia, aunque parezca ilógico, como dar vueltas a una ciudad. Pero me llama mucho la atención cómo en esta historia se incluyen los héroes de la fe, a lo que tú y yo pudiéramos tal vez considerar lo más vil y menospreciado. Lo más vil y menospreciado. Está hablando y está diciendo, mira, le han dado muchas vueltas a esta manera en la que describen a esta mujer, Rahab la ramera. Era conocido porque ella era una prostituta en la ciudad. Y ahora, de esta mujer prostituta, tiene fe en Dios, tiene fe en la salvación que viene, tiene fe y es redimida. Y no solo eso, sino que está en el salón de la fama de la fe cristiana. ¿Puedes imaginarte eso? Tú y yo tenemos oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? De lo más vil y lo menospreciado, de ahí Dios nos rescata. Y no solo eso, sino que la pone junto a los héroes de la fe. La fe transforma vidas marginadas y las integra al plan de Dios. Muchos de nosotros tal vez fuimos rechazados, muchos de nosotros tal vez nos rehusaron ayuda, pero Dios extiende su mano y aunque nosotros nos sintamos marginados, Él siempre nos acepta. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice este hombre. O sea, pudiera estar aquí de verdad, pudiera seguir escribiendo de todos estos, porque el tiempo me faltaría contando de quién, de Gedeón, de Barak, de Sansón. Sansón entró a los héroes de la fe, imagínate esto. Lo más probable es que si supiéramos que Sansón hizo lo que hizo, hasta lo sacamos de la iglesia, Santo Cordero. Amén o no amén. Pero aquí, para Dios, Él se encuentra entre los héroes de la fe. Iglesia, no podemos echar fuera a nadie. Por sus acciones, la fe nos integra en la familia amorosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De Jefte, de David, así como de Samuel y los profetas. Todos los hombres en el Antiguo Testamento que vivieron por fe. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y ahí ya está hablando de Daniel y sus amigos en Babilonia, ¿ok? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y está hablando de la resurrección y está hablando de la venida de Cristo, ¿ok? Nos está llevando a este momento. La fe produce valentía, justicia y también milagros. Están bien serios ahora, ¿eh? Pero vamos al versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Está hablando de Jeremías, está hablando de Isaías, está hablando de todos estos profetas que hablaban del reino venidero de Dios.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y te acuerdas de Elías, ¿no es cierto? Y te acuerdas de David, ¿no es cierto? Escondiéndose en estas cuevas, pero manteniendo su fe, teniendo estos encuentros personales con Dios y manteniendo su fe. La fe no garantiza una vida cómoda. ¿Puedes decir esto conmigo? La fe no garantiza una vida cómoda, sino una vida fiel. Necesitamos ser fieles y de verdad que no sé, me faltan palabras para describir este sentimiento y este pensamiento que yo tengo al leer los héroes de la fe. Me quedo corto de palabras, de verdad. Vivimos en el mejor momento de la historia. Vivimos en el mejor momento de la historia. La tecnología, la ayuda que hay alrededor, lo que sabemos que está bien, lo que sabemos que está mal. Vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. No te creas esa mentira de que si yo hubiera nacido en el tiempo de Jesús, yo hubiera sido uno de los 12. Lo más probable era el que hubieras estado gritando, crucifíquenle. Eso es lo que yo pienso de mí cada vez que yo digo, si yo hubiera vivido hace 500 años cuando fue la reforma. Lo más probable es que no es cierto. Dios levantó a esas personas y lejos de pensar qué hubiera sido de mí si hubiera vivido en tal época, hoy yo creo que vivimos en la mejor época en la historia de la humanidad. También yo creo que Cristo está más cerca aún de lo que estaba hace 2000 años o 500 años, pero seguimos siendo llamados a mantener esa fe como todos estos héroes de la fe. Vivimos bien felices y venimos y nos sentamos bien a gusto y a veces nos sentimos mal porque alguien no nos habló en el trabajo, o hacíamos el chiste hace rato porque no me saludó el pastor 2 veces, ¿no? Pasó 2 veces por aquí y no me saludó el pastor. Y era un chiste, Pero de verdad, ¿te acabas de dar cuenta lo que estábamos leyendo? Aserrados, encarcelados, viviendo en el desierto, escondiéndose en cuevas. ¿Por qué? Porque querían asesinarlos. ¿Por qué? Porque había una persecución. Y tú y yo el día de hoy tenemos la libertad de nuestro país de compartir la palabra de Dios. Sé libre y comparte la palabra de Dios. Vive esa fe transformadora que Dios tiene para ti. Mira lo que dice el versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio. ¿Recuerdas el segundo versículo que te leí? ¿Qué decía? El versículo 2. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿No es cierto? Por la fe, por la fe. Y ahora está repitiendo esto mismo. Está diciendo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante a la fe, no recibieron lo prometido. Y tú puedes decir, ok, a ver. Nos acaba de dar toda una lección el autor de Hebreos acerca de la fe y por qué tengo que mantener mi fe. Me está poniendo fotos reales de acontecimientos reales en cuanto a personas que mantuvieron su fe hasta el último momento. Y ahora me dice que no recibieron lo que se les prometió. Ah, caray, ¿no es cierto? No te levanta esa duda en tu mente, pero déjame decirte algo. Mira lo que dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué nos está diciendo? El cumplimiento vino con Cristo. Ellos lo saludaban de lejos. Oye, Dios me dio una visión de un Mesías que va a venir y que va a salvar. Isaías nos contaba, ¿no es cierto? Admirable, consejero,
Dios, Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miraban una sombra de lo que habría de ser. Y aunque ellos no lo alcanzaron en su momento, no lo vieron en su momento, ellos lo creyeron. Y Cristo vino y cumplió con su trabajo. Los reunió a todos ellos por fe. Por fe dice que Abraham fue llamado justo aún miles de años antes de Jesús. Él es justificado igual que nosotros, y por eso dice, no quería Dios que ellos, a pesar de ser los héroes de la fe, tuvieran algo más que tú y yo tenemos el día de hoy. Tú y yo vivimos por fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra fe se une a la de ellos. Cristo es la culminación de todas las promesas. Para ellos fue después de que ellos vinieron. Para nosotros venimos después, pero por fe estamos viendo lo mismo, a Cristo Jesús. Y nuestra morada no está aquí en la tierra, nuestra morada está en el cielo. Mira lo que dice este versículo 40. El escritor cierra con los héroes de la fe diciendo que todos los héroes del Antiguo Testamento obtuvieron buen testimonio, pero no recibieron el cumplimiento total de las promesas. ¿Qué es la cosa mejor? ¿Qué es la cosa mejor? Pregúntale. Ahí dice una cosa mejor, ¿no es cierto? Alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué era esa alguna cosa? ¿Qué es? Es Cristo mismo. Es su venida, su muerte, su resurrección y el nuevo pacto sellado con su sangre. ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe que ellos tuvieron debe impulsarnos, iglesia, el día de hoy a crecer en nuestra fe diaria. De Abel aprendemos a adorar a Dios con lo mejor de nuestro corazón, no con cosas externas, sino con nuestro corazón. De Enoc aprendemos a caminar con Él cada día buscando agradarle. ¿Cuántos dicen amén a eso? De Noé aprendemos a obedecer aunque no entendemos todo el panorama. De Abraham aprendemos a esperar confiados en sus promesas. Y de todos los profetas aprendemos a permanecer fieles aún en medio de las pruebas. Voltea con el que está a tu lado y dile, mantén tu fe. Vamos, bien fuerte, dile, mantén tu fe. No basta, hermano, amigo, no basta con admirar a estos héroes, debemos imitarlos. La fe no es un recuerdo del pasado, sino un llamado al presente. Hoy es tiempo de vivir confiando en Dios, creyendo que su palabra es verdad y que su recompensa es segura. ¿Puedes creer eso en esta tarde? ¿Por qué no te pones sobre tus pies y vamos a orar? Señor Dios Padre, te doy gracias por todos estos héroes de la fe y te doy gracias, Señor, por este registro tan hermoso que tenemos el día de hoy. Este registro tan hermoso que tenemos a nuestra disposición en un momento donde tal vez nos sentimos débiles en la fe, en un momento en donde tal vez nos sentimos que tantos problemas están pasando. Ayúdanos, Dios Padre, a mantener nuestra fe. Que cuando vengan dificultades, que cuando vengan situaciones, podamos mantenernos fieles en ti, con nuestra fe y nuestros ojos puestos en ti. Y quiero decirte esto y quiero tomar un par de minutos. Al principio te hablaba del legado. Al principio te hablaba de tus siguientes generaciones. Y te voy a dejar una tarea. Hoy que llegues a tu casa, vas a escribir en una hoja de papel las primeras 3 palabras. Van a decir esto: por la fe,
y vas a empezar a escribir. Lo que tú quieres para tu familia en un futuro, para tus siguientes generaciones. Te voy a contar esta historia en unos momentos nada más. Por la fe, hace 50 años, el pastor Fermín García desde Tijuana lleva una campaña de sanidad, una campaña de alcance a una ciudad en Sinaloa. Por la fe, mi abuela decide llevar a mi tío Adrián. Por la fe, esa noche mi tío Adrián es sanado y mi abuela convertida. Por la fe y por el testimonio de mi abuela, mi mamá a sus 12 años se convierte. Por la fe, cuando tenía 19 años, se viene para Tijuana. Por la fe, los primos de mi papá lo invitan a jugar básquetbol a la iglesia, tratando de alcanzarlo. Por la fe, se conocen mis papás. Por la fe, se casan. Por la fe, 3 años después, comienzan su familia. Por la fe, siguen sirviendo a Dios. Por la fe, a los 14 años decido entregar mi vida a Cristo basado en el testimonio de mis padres y de las personas que estaban a mi alrededor. Por la fe, cuando yo tenía 15 años, mis papás son enviados a este lugar a ser pastores. Por la fe, a mis 23 años decido casarme con la mujer más hermosa del mundo. Por la fe, hace 10 años dijimos sí a ser pastores de este lugar. Por la fe, el año pasado comenzamos a servir en Ojo de Agua y en Nueva Aurora. Por la fe, el día de hoy estamos aquí compartiendo lo que Dios nos ha dado. Gracia y misericordia, pero es por la fe. ¿Qué historia quieres contar tú en las próximas generaciones? ¿Quieres que alguien vaya y diga, por la fe? Yo me acuerdo que el hermano tenía buen testimonio, que el hermano me llevó al campamento. Por la fe yo me acuerdo la pastora, por la fe yo me acuerdo el pastor Sammy, por la fe yo me acuerdo, por la fe. Y tal vez tú no tienes una historia de por la fe de hace 50 años, pero tu historia la estás haciendo tú el día de hoy, aquí. Generaciones que van a salir después de ti por la fe y por tu testimonio. Y levanta tus manos bien alto. Por la fe, por la fe.